Pues la idea del libro me surgió hace como 15 años, no sé, bastantes años antes de venirme a vivir a Asturias, bueno, justo cuando llegué. Porque yo en Madrid tenía una huerta y cuando vine aquí vi que todo era distinto, entonces no sabía cuándo había que cultivar las cosas, cómo se hacía. Y empecé a escribirlo, pero bueno, fue pasando el tiempo, es la típica idea que tienes ahí en el ordenador, y me surgió la oportunidad de hacer un estudio de etnobotánica de huertos, que es el manejo tradicional que hace la gente sobre el manejo de las plantas en los huertos. Y quedarme con toda esa información, porque estuve 2 años haciendo entrevistas a agricultores, a paisanos, sobre cómo se hacen las cosas así, cuándo se cultiva, cómo manejar la tierra, pues me daba pena quedarme yo con toda esa información. O que se publicase en revistas científicas que tampoco va a llegar a la gente que lo puede utilizar. Y me animé a retomar la idea y nada, aquí está el libro. Y de lo que va es eso, he recogido la información de 46 encuestas que estuve haciendo durante unos cuantos meses. Iba a hacer visitas a los paisanos y me contaban cuándo había que hacer los semilleros, cómo había que tratar cada tipo de cultivo, cómo cosechar, cómo guardar la semilla en algunos casos. Y más o menos es eso lo que cuenta. Yo veo importante que la gente tenga una huerta porque la alimentación es lo más esencial para poder tener una autonomía. Y más ahora que hay mucha gente que está pasando hambre. Y aparte lo veo como una forma de cambiar la economía, porque según cómo produzcamos tenemos un tipo de sistema económico. Entonces, produciendo de una manera y distribuyendo de una manera podemos cambiar las cosas. En los últimos años el panorama ha cambiado bastante. Hay gente mayor que todavía continúa, que es lo de las entrevistas y tal, pero cada vez por necesidad y por ideología hay más gente que tiene huertas. Entonces creo que el libro puede ser una guía, una base para poder empezar a manejarse en esto, sobre todo porque hay mucha gente que viene del entorno urbano, que no tiene ningún contacto con el entorno rural, tiene la idea de poner una huerta, quiere tal, tiene mucha ilusión, pero no sabe muy bien cómo hacer las cosas. Entonces creo que ahí sí que puede ayudar. Bueno, en realidad es el conocimiento que me han pasado los paisanos mayores, transcrito para que pueda servir. La cultura ecológica es un manejo de la huerta en la que se intentan cerrar los ciclos de materia y energía, o se intenta que haya de fuera de la huerta que entren las menos cosas posibles, es decir, que no tengas que comprar semillas, que no tengas que usar pesticidas, herbicidas, productos químicos. Entonces es una forma de manejar la tierra que asegura que en un futuro vayas a tener un suelo fértil, que las siguientes generaciones pueden seguir alimentándose de esa tierra. A mí me gustaría que este trabajo que hice, primero de estudiar y luego de transcribir el manejo tradicional de los huertos en Asturias y el libro de la Huerta Ecológica Asturiana, sirviera para que otras personas se planteasen el empezar con una huerta y que cada vez hubiese más huertas.